Gracias, Jesús, por esta oportunidad. En esta preciosa hora vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a compartir la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante. Vamos a estar compartiendo y que el Señor nos pueda ayudar a entender y a comprender. Y dice así la palabra, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Dijimos en Mateo capítulo 12, versículo 38, en la versión Reina Valera 1960 dice: la generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta hora, por la oportunidad de poder compartir, Señor, tu palabra con tu iglesia. Gracias, Señor, por la fuerza, gracias por todo. Por eso, Señor, te agradecemos de todo corazón. Gracias por el pan, por esta palabra que estaremos compartiendo. Y ayúdanos, Señor. Ábrenos, Señor, la mente y el corazón. Y prepara la tierra, Señor, donde va a ser sembrada tu semilla, tu palabra, y que pueda hacer efecto en nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Y te entregamos en tus manos, Señor, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Transforma y sana, Jesús, y cambia. En el nombre de Jesús. Muy bien, en esta preciosa hora vamos a estar compartiendo esta palabra. Y estamos esperando la dirección del Espíritu Santo que nos pueda guiar a toda verdad y justicia, y podamos comprender en su totalidad la palabra de Dios. Principio para establecer el reino es un tema muy importante, porque encontramos en las Sagradas Escrituras que al crear Dios al primer hombre, Adán, sobre la faz de la tierra, Dios le había dicho a que se multiplicaran, a que puedan enseñorear y sojuzgar la tierra. Eso significa, hermano, que ya el Señor tenía en su corazón profundamente, ya tenía en su corazón profundamente a que el hombre lo pueda expresar, lo pueda representar sobre la faz de la tierra. No hay ninguna duda a eso. Dios quería un representante sobre la faz de la tierra. Por eso le dio la autoridad a Adán y Eva en el comienzo. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, cuando le creó a su imagen y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread. Y ser un representante de Dios sobre la faz de la tierra, eso implica autoridad de parte de Dios. Ser representante de Dios aquí en la tierra, eso implica una autoridad de parte de Dios. Y Dios la concedió a Adán, tanto la inteligencia, la capacidad, la sabiduría, le entregó todo lo necesario para que él pueda gobernar y sojuzgar la tierra.
Pero sabemos la historia que el pecado entró en la tierra, el pecado entró en la humanidad y se destruyó todo. Prácticamente se volvió inservible todo lo que en la tierra hay. Y fue por esa misma razón que Dios no desistió de su plan y engendró una iglesia en Cristo Jesús, y que esta iglesia sea su representante sobre la faz de la tierra. Por eso debemos de poner mucha atención y entender que la iglesia hoy en día tiene una responsabilidad importante y tiene un trabajo que emprender sobre la faz de la tierra. Hay un tema que es muy caliente y que debemos de mirar muy fuerte aquí. ¿Qué fue lo que reprochó el Señor? ¿Qué fue lo que reprendió el Señor Jesús en este capítulo donde hemos leído? Encontramos aquí una generación y de algunos religiosos especialmente que estaban detrás de Jesús y que le exigían ver señales para que puedan creer en Él. Le exigían al Señor Jesús de alguna manera que pueda hacer una señal para que ellos puedan creer en Él profundamente. Pero en la palabra donde hemos leído encontramos que el Señor no estaba de acuerdo y le respondió tales palabras diciéndole en el capítulo 12, versículo 38 de San Mateo. En el 39 Él le responde y le dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Todo el mundo necesita y quiere una señal para creer en Dios. Pero sabemos nosotros que en el estándar de Dios no funciona de esa forma, porque la fe es precisamente y justamente una convicción y una certeza de lo que no se ve. Ese es el estándar y los principios de Dios. Si un cristiano cree en Jesús, cree en Dios, cree en la soberanía, el poderío del Señor, no es porque le ve, sino porque no le ve. Justamente por eso cree y por eso tiene esa fe. Y creemos en Dios profundamente, no es porque le vimos, sino porque su palabra ha hecho efecto en nosotros y produjo fe, y a través de esa fe podemos creer en Él profundamente. Entendemos que la bienaventuranza en el estándar de Dios no es por los que vemos, sino por lo que oímos. Por eso el Señor había hablado a muchas personas en muchas ocasiones: bienaventurados los que oyen la palabra y la hacen. Encontramos, por ejemplo, registro en la historia bíblica y prácticamente en los 66 libros. Gente que vieron maravilla de Dios, gente que a lo mejor pudieron ver grandes milagros de parte de Dios, prodigios, señales muy grandes, pero que de igual forma le costó creer a Dios, y hasta incluso hubo gente que dejó de creer por más que vieron tantas cosas, tantas maravillas hechas por Dios delante de ellos. Ellos pudieron contemplar, o sea que la naturaleza del hombre, ni por más que vean, en muchas de las veces igual seguimos sin creer. Le voy a poner un ejemplo sencillo y puntual para que podamos entender esto, que hoy en día necesitamos de la palabra, porque la palabra es la que va a producir fe en nosotros, porque la fe viene por el oír de las palabras, dice la Biblia. Cuando Israel estaba preso, estaba en esclavitud, cuando Israel estaba en
en trabajo forzoso, sin pago alguno, solamente estaban viviendo en la tierra de Egipto, en esclavitud muchos años, sufriendo la opresión del faraón y sus ejércitos. No tenían voz propia el pueblo de Dios. Y cuando Dios envió a Moisés para que sea un instrumento en su mano y sea por él que Dios lo iba a libertar a su pueblo a través de su siervo Moisés, lo primero que hizo fue grandes señales delante de los hombres, tanto delante del faraón y delante de los hijos de Israel que estaban sufriendo, que estaban en la amargura, trabajando día y noche en una tierra extranjera, en una tierra ajena, donde no podían poseer, donde simplemente se le llamaban esclavos, donde ni siquiera derechos tenían, a pesar de que ellos eran el pueblo de Dios, a pesar de que fueron llamados a ser pueblo de Dios. Ellos veían grandes milagros y maravillas hechas por Dios a través de su siervo Moisés. Por ejemplo, encontramos las 10 plagas en el libro de Génesis. Encontramos, por ejemplo, Dios mostrando su poderío, su autoridad contra la naturaleza. En todas las áreas posibles Dios le había mostrado, pero de igual forma había gente que siguió dudando de Dios y de su siervo Moisés. Vemos y conocemos a través de las Escrituras la historia de Israel cuando tan solamente Moisés oró a Dios, levantó la vara y se abrió el mar rojo y pasaron por tierra seca el pueblo, pasaron del otro lado del mar. Fue una señal impactante, impresionante, jamás ocurrida en la historia humana, lo que Dios estaba haciendo y lo que el pueblo de Dios estaba mirando con sus ojos. Estaban viendo esa señal, estaban viendo la mano de Dios, el dedo de Dios haciendo y abriendo el mar de una manera que no se puede explicar a simples palabras y que un científico, un sabio no lo creería. Uno que es del mundo secular no lo creería fácilmente, pero el pueblo de Dios lo vio, lo contemplaron, pasaron por tierra seca, llegaron del otro lado sano y salvo. Pero quiero decirle, pueblo, iglesia del Señor, que hubo gente que a pesar de que vieron todos esos, igual estaban sin creer profundamente en Dios. Y para no ir tan lejos, ya en el Nuevo Testamento encontramos historia de la Biblia. Por ejemplo, 10 leprosos que estaban en su enfermedad, la lepra, que era algo terrible en aquellos días, porque no había cura, no había inyección, no había antibiótico, no había algo que lo sanara. Era una enfermedad maligna que prácticamente mataba a sus víctimas en vida. A pesar de que seguían respirando, el corazón latiendo, ellos no tenían acceso a la sociedad, no podían acercarse a las ciudades, a las personas, ni a sus familiares. Eran desterrados prácticamente, aislados de la sociedad y vivían en un lugar donde prácticamente solamente vivían los leprosos. Por eso se le llamaba el Valle de los Leprosos. Aislado de la sociedad, murieron en vida todas esas personas que tenían esa enfermedad. Con esto estoy diciendo la gravedad de la enfermedad y que cada persona que sufría de esta enfermedad prácticamente era inexistente, no tenía una vida pública,
Pero en algún momento, en algunos de los casos, hay un registro histórico en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús se encontró con 10 leprosos. Y Jesús tuvo compasión, misericordia de ellos, y los sanó a todos. Y el Señor les dijo: vayan y muestren al sacerdote. Y al irse ellos, dice que empezaron a sanarse su carne, su cuerpo. Y empezaron a experimentar un milagro. Empezaron a experimentar en su vida algo que es algo único, algo que no muchos pueden experimentar. Pero a pesar de que vieron, a pesar de que experimentaron en su propia carne ese milagro, esa señal de que Él era Dios soberano y que estaba haciendo su obra en ellos, solamente de los 10, uno regresó para darle gracia a Jesús. Y los 9 restantes, ¿qué pasó de ellos? O sea que la bienaventuranza no es por el ver señales, sino es por el oír de la palabra de Dios y ponerla por obra. Hoy en día es como que la iglesia, la gente, y yo digo que la iglesia mal acostumbramos a la sociedad. Y hoy en día la gente viene en busca de beneficio en la iglesia. Viene a buscar algo, viene a buscar el pan, viene a buscar su bendición, viene a buscar, pero solamente viene a buscar un beneficio hasta que sea saciado. Viene a buscar señal, viene a querer ver algo, o algo le trae. Pero yo quiero decirte, el que va a permanecer, esa persona que permanece en el reino de Dios, es aquel que viene con una sinceridad y con una necesidad de escuchar su palabra, de escuchar su dulce voz. Y esa dulce voz, esa palabra, hace efecto en la vida de las personas. Y son aquellos que perseveran hasta el fin, a pesar de la circunstancia, a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas que puede pasar por causa de Cristo, siguen perseverando hasta el fin. Pero todos aquellos que han venido en busca de un beneficio lo consiguen. Muchos no vuelven. Otros tratan de estar un tiempito. Y después regresan ya. Prácticamente se olvidan. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, debemos de aferrarnos siempre a la palabra. Y esto es lo que los fariseos, los religiosos, empezaron a hablarle a Jesús: muéstrenos. Queremos ver señal de ti, señal del cielo queremos ver para creer. Es algo así. Pero el Señor le dice: no, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Y saben qué era la señal de Jonás? Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días con su noche. El Señor estuvo en el vientre de la tierra durante 3 días con su noche. Era la muerte del Señor. Estaba hablando de su propia muerte. Esa señal se le iba a dar a la gente. Eso quiere decir que todo aquel que cree en la muerte de Jesús, en el sacrificio de Jesús y en la resurrección de Jesús, son aquellos que van a tener la bienaventuranza. Son aquellos que van a entrar por la puerta y van a pertenecer al reino de Dios. Son aquellos valientes que creen en el sacrificio de Cristo. Son aquellos que van a ser perdonados y que van a ser considerados hijos de Dios. Y van a ser justificados por Dios. Y Dios le va a considerar inocente a aquella mujer, a aquel hombre que cree en el sacrificio de Jesús, que es la señal de Jonás. Es su propia muerte, ese sacrificio santo que Él hizo por nosotros para que seamos salvos. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en día hay que aprender mucho. Hay mucho que aprender. Tanto del pueblo de Israel, tanto de los patriarcas.
tanto los profetas, jueces, todos los hombres de Dios que fueron registrados alguna vez, en algún momento en las Sagradas Escrituras, debemos de llevar en cuenta y aprender de ellos. La función de Adán fue multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y enseñorear, con una autoridad que Dios mismo le había entregado, pero por causa del pecado no hizo. Nosotros también fuimos creados a la imagen de Dios, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, como dice la palabra, pasamos a ser nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Es un nuevo comienzo, es la regeneración, es un nuevo nacimiento que se produce en nosotros. Y también tenemos una función, como Adán lo tuvo, también tenemos una función de establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Esa es nuestra función. Y de multiplicarnos, y de sojuzgar la tierra, y de llenar la tierra de la gloria de Dios, porque simplemente y nada más y nada menos que somos el representante de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Por eso debemos de aprender. Un pueblo, podíamos decir, con grandes propósitos. Israel fue un pueblo con grandes propósitos, una posición muy elevada. Es ser nada más y nada menos que el pueblo escogido por Dios desde su comienzo, y es y sigue siendo un punto de referencia importante hasta el día de hoy. Y todo lo que sucede, escúchame bien, hermanos, todo lo que sucede y está por acontecer con Israel nos afecta a nosotros de alguna manera, tanto en su historia pasada, tanto en la actualidad y tanto en el futuro. Todo lo que acontece con ellos a nosotros nos compete demasiado. Es lo que nos enseña la Biblia. Debemos de aprender. Debemos de aprender de ellos. Nosotros somos pueblo gentil y cristiano y debemos de aprender de ellos. Pero ¿qué es lo que debemos aprender de ellos? Porque ellos tuvieron sus logros importantes, claro que sí. Tuvieron su tiempo de oro, sus años de oro. Aprender de ellos, de sus logros, de sus conquistas y también errores cometidos. Porque este pueblo en su desarrollo como nación escogida, como hemos dicho, tuvo su edad de oro, como tiempo de aflicción fuerte, que marcó diferencia, un impacto global hasta el día de hoy. Y aún Jesús nos da el consejo y nos habla, el propio Jesús nos dice a través de la Escritura, a que estemos observando a Israel y los acontecimientos. Este pueblo, ¿saben cómo empezó? No fue por uno que vio una señal, sino fue uno que escuchó la palabra y creyó en su corazón y lo puso por obra. Se llama Abraham. Este pueblo, esta nación escogida por Dios, surgió de un hombre idólatra, de un hombre que vivía en Ur de los caldeos, que Dios le había dicho: sal de tu tierra, deja tus parientes y vaya a la tierra que yo te mostraré. Dios tenía intenciones de empezar todo de nuevo porque la tierra se estaba corrompiendo, pero Dios jamás se desiste de sus proyectos. Dios lo va a conseguir de alguna forma. Si no es con uno, con otro. Si no es con usted, conmigo. Si no es conmigo, con otra persona. Dios, por lo que sí que estoy seguro de que Dios lo va a conseguir de alguna forma. Y estamos diciendo que esto empezó con un hombre que vivía en Ur de Caldea, llamado Abraham, desafiado por Dios a dejar todo y a salir por fe a buscar una tierra desconocida, pero escuchó la palabra.
que largos periodos de tiempo se convirtieron en un grupo nómadas, en un grupo inestable prácticamente, que vivía en tiendas, que vivía recorriendo de un lugar a otro, en busca de una prosperidad, de un mejor porvenir. Pero Abraham seguía creyendo en la palabra de Dios. Cuando encontraron en la llanura un hermoso lugar, un lugar de inspiración, allí se establecían. Tremendo fue la historia de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice. La otra etapa del pueblo de Israel fue los 400 años de esclavitud aproximadamente en Egipto, que por la gracia y misericordia de Dios fueron libertados, como hemos dicho, Dios enviando a Moisés para dirigir hacia la tierra prometida. Y hay muchas historias más de este pueblo, pero puntualmente cuando llegó la gracia para este pueblo, el verbo hecho carne, ellos rotundamente lo rechazaron. Rechazaron la vida, rechazaron la verdad, el camino al Padre. Y fue por esa misma razón que la gracia nos alcanzó a nosotros, a todos aquellos que lo recibieron. Mas el pueblo de Israel cerró su corazón de la palabra de Dios, el verbo hecho carne que estaba en persona entre ellos. Por eso encontramos en Lucas 13:34 Jesús llorando, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántos profetas fueron enviados a Israel para llevar la noticia, como hoy en día? Pero no es suficiente, hay que ver, mis queridos hermanos, las necesidades en cuanto al evangelio y cumplir nuestro rol y de establecer el reino, porque la iglesia tiene esa responsabilidad de establecer el reino, de dominar, de sojuzgar la tierra a través de la palabra de Dios. Ser autoridad, ser un representante, ser un agente del reino. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. La iglesia necesita hoy en día de hombres y mujeres que puedan colaborar con el Señor para establecer el reino. Y hay principios bíblicos. En el libro de los Romanos, por ejemplo, encontramos: hermosos son los pies los que llevan la buena nueva, la buena noticia. Dios se alegra cuando sus hijos se ponen las pilas y se convierte en un agente. Hay principios para establecer el reino. Y les quiero comentar una historia de la Biblia del Antiguo Testamento que usó los mismos principios para establecer. Encontramos una historia fascinante registrada en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1, de un grupo de personas que probablemente salieron de su lugar en busca de una prosperidad y mejor porvenir también, como Abraham, como cualquier otro. Y cuando encontraron la llanura, un hermoso lugar, dice la Biblia, un lugar de inspiración, surge un sueño, un proyecto. Imagínense, empezaron a soñar con un proyecto de edificar una ciudad y una torre admirable. Ese era el proyecto de ellos, que sería un centro de atención más que todas las cosas, una novedad del momento, un edificio grande que llegara hasta los cielos, un rascacielos que toda persona que se cruzaba por ahí podía quedar atónitos y observar el edificio. Esa era la mentalidad de ellos. Tenía un proyecto de llamar la atención de todas las personas, una novedad del momento.
yo creo de esta forma que si se llegaba a concluir el proyecto, iba a ser la ciudad más visitada de toda la tierra. Porque iba a tener una novedad en su ciudad. Era una torre, la más alta tal vez en aquellos días. Pero cuando Jehová vio que empezaron la obra, y la Biblia dice que hay una calificación de parte de Dios diciendo, este pueblo hará, nada lo desistirá de lo que han pensado hacer. Así mismo Dios, tales palabras habló, pensó. Este pueblo hará, nada lo desistirá de lo que han pensado hacer. Pero ¿qué tiene este pueblo? Si Dios mismo lo está viendo que Dios mismo lo está calificando que lo van a hacer, nada lo va a desistir. El propio Dios veía de esa forma un pueblo impactante. Ahora veremos qué principios tenían para establecerse o para hacer una ciudad o una torre. ¿Qué requiere? Esfuerzo, recurso y mucho más. ¿Pero qué tenían? Encontramos 5 principios muy importantes, en la cual encontramos en el Nuevo Testamento aún el propio Señor Jesús volviendo a usar los principios del Antiguo Testamento. Podríamos decir, una sola lengua y una sola palabra. Estoy hablando del grupo Babel. Ellos tenían una sola lengua y una sola palabra. El punto 2, se establecieron. Ya no eran más nómadas. Encontraron una llanura y se establecieron. El punto 3, eran creativos. El punto 4 era trabajar en equipo. Y el punto 5 era perseverar juntos. Una sola lengua, una sola palabra. Se establecieron, son creativos, trabajar en equipo y perseverar juntos. Tenía el grupo Babel. Yo pregunto, ¿estás pensando ser un agente para establecer el reino de Dios hoy en día en la tierra? Pues el mismísimo Jesús activó los mismos principios. El principio primero, una misma palabra implica unidad y no división. Una misma visión, porque una casa dividida no puede permanecer, ni mucho menos un reino. Lucas 11:17, el Señor habló, enseñó a sus discípulos un principio muy importante en el reino de Dios. El segundo principio es que encontraron una llanura, un lugar donde establecerse. La palabra produce crecimiento, produce madurez y nos ayuda a establecer, a estar firme sobre el fundamento que es Cristo. Establecer en el caso Babel sería un lugar físico desde donde operar el proyecto y tener un objetivo y caminar y movernos de acuerdo a ella. Encontramos, por ejemplo, la historia de Jesús, que se estableció en Nazaret de Galilea de los gentiles hasta el comienzo de su ministerio, esperando el momento indicado por el Espíritu Santo. Fue cuando vino a Judea en el desierto para ser bautizado por Juan el Bautista. Todos esos tiempos, a pesar de que él era un Dios hombre, esperó el tiempo hasta que vino junto a Juan el Bautista en el Jordán y fue bautizado. Pero su establecimiento en Nazaret, un lugar despreciado, un lugar donde no eran privilegiados los que vivían allí. Y creo firmemente que fue un lugar donde él o el Padre lo preparó para contra las adversidades futuras, la humillación, el desprecio, la falta de privilegio y ser considerado gente común y pecadora. El Señor lo tuvo que llevar ahí, el Padre lo tuvo que llevar al Hijo en Nazaret para que pueda esperar el momento y el tiempo y preparándole de esa forma contra las adversidades futuras que se aproximaban. El tercer principio es ser creativo, por ejemplo, usar materiales como
como ladrillo en vez de piedra, porque antes las construcciones se hacían con grandes piedras, pero en este caso el grupo Babel empezaron a fabricar ladrillos. En vez de mezcla, dice que usaron el asfalto. Eran super arquitectos que estaban revolucionando la arquitectura del momento, eran muy creativos. Jesús prácticamente también dejó el púlpito, los auditorios del momento, la plataforma tradicional. Por ejemplo, se subió en la montaña para predicar. Se subió en una montaña para dar el sermón del monte. ¿Le viste alguna vez a un fariseo subiendo en las montañas para predicar? ¿O para leer por lo menos la ley de Moisés? No, pero Jesús vino y fue creativo. O subirse en una canoa de un propietario cuyo propietario es pecador. Usó una canoa de un pecador que llamó mucho la atención, pero lo importante era que la gente escuchaba la palabra que salía de la boca de Jesús. Predicó caminando por las aldeas que ningún religioso lo hizo en su momento. Predicó pregonando, caminando por las aldeas, ciudades también, en vez de usar un caballo como rey, usó un pollino, un burrito. Muy llamativo fue eso en la entrada triunfal. Y en su prédica usaba metáforas, comparaciones, parábolas, paradojas que eran desconocidos por las religiones que predominaban en ese momento. Muy creativo Jesús en su forma de establecer el reino. Y yo creo que nosotros también debemos de aprender de él. El cuarto principio es trabajar en equipo, y es lo que menos se quiere hacer hoy en día, porque cada uno quiere tener su pensamiento, su forma de idear. Y la gente no puede ser uno. Y si no trabajamos en equipo, no puede ser el reino de Dios, porque el reino de Dios se hace en equipo. Y como se dice en el mundo secular, la unión hace la fuerza. Cuando empezaron a construir la torre llamado Babel, todos se involucraban, se comprometían con ganas. Siempre decía, vamos, quiero que mire el capítulo 11, la historia, y puedas leer y puedas ver con tus propios ojos. Ellos decían, vamos. Es una palabra que implica equipos, grupos, bien unidos entre sí, bien enlazados. Jesús también hizo lo mismo, armó un equipo, llamó a 12 con el fin de capacitarlo y ellos puedan llevar y establecer el reino en todo lugar. Jesús formó un equipo de 12 para que puedan establecer el reino de Dios. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser testigos en Jerusalén, Samaria y por toda la tierra. Es establecer el reino. Es el objetivo. Y el quinto principio es perseverar juntos. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento que se usa mucho. Una palabra referente a esto que nos va a sacar y nos va a prender la luz en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos a entender. Salmo 133. Donde dice que es bueno que los hermanos estemos juntos en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Esa palabra, ese salmo conocemos todo y está en el corazón de Dios. Por eso necesitamos estos principios para establecer el reino de Dios. A simples palabras, vivir o habitar juntos es el único principio activando. Dios envía bendición y vida eterna. En esa esfera de armonía todo está ligado a una cosa, a un asunto muy puntual: ver como cuerpo la iglesia de Jesucristo y ser uno. Jesús tenía un deseo profundo que el mundo crea en él. Fue por esa misma razón que murió por todos. Además de desearlo, pidió al Padre en oración y nos dijo cómo lograrlos. Y habló a su Padre. Habló de la unidad de su cuerpo, la unidad de su iglesia. No es una cuestión de religión, no tiene nada que ver con la religión. Es una unidad en esencia. Y no solamente en esencia, sino una estrategia bien diseñada
por el propio Jesús, cabeza del cuerpo. Esto quiere decir que todos nuestros esfuerzos de misión serán insuficientes si no estamos basados en la unidad. Como iglesia, podríamos aplicar para no ir tan lejos como iglesia local. Acá en el Ministerio Llama de Vida, por ejemplo. Necesitamos activar estos 5 principios para que se pueda lograr establecer el reino de Dios. En Hechos de los Apóstoles se derramó el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban en el aposento alto. En ese lugar se gestó un equipo poderoso, ya el Todopoderoso equipando a sus hijos para la tarea de establecer el reino. Y esto lo hizo el Señor en el contexto de la unidad, porque la Escritura dice: todos los que habían creído estaban juntos, unánimes, y dice la Biblia, comían juntos, y dice la Biblia, con sencillez de corazón. ¿Y saben qué fue el resultado? Que no solo crecía el número de los salvados, sino que se aumentaba también el número de los discípulos. No solamente los neófitos, los nuevos hermanos en la fe, sino los discípulos que empezaron a discipular también a otra persona. El evangelio se extendió más allá de Jerusalén. Qué tremendo fue, qué impactante fue la iglesia primitiva. Y dice la Biblia que en cada ciudad se establecía una iglesia y los apóstoles poniendo un anciano, un presbítero, para que esté a cargo de la iglesia local en cada localidad. Yo creo que es tiempo de abrirle la puerta al Señor, que Él pueda entrar en nosotros verdaderamente, porque muchas veces lo dejamos fuera. Apocalipsis 3:20 es una palabra muy usada en las campañas evangelísticas, pero simplemente creo que esta palabra es dirigida a los propios hijos de Dios. Porque esta palabra fue enviada puntualmente a la iglesia en la Odisea, a pesar de que se creía sin ninguna necesidad, decía yo soy rico, según su propia opinión, pero a los ojos de Dios veía otra cosa. Dios decía: tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo. Es muy seguro que si viviendo en lo natural, en nuestra vida del alma, estemos pensando de la misma forma. Una autosuficiencia, autojustificación. Yo creo que lo mejor es preguntar al Señor cómo nos ve Él, qué opina de nosotros, no opinarnos nosotros mismos de nosotros, porque solo Él puede ver lo profundo de nuestro ser, solo Él puede ver cómo somos nosotros verdaderamente. Y depender de Él es lo más maravilloso. Cuando empiezo a depender de Él es cuando me convierto en un agente para establecer el reino, la iglesia del Señor, porque ya estoy bajo su gobierno, bajo su cobertura. Establecer el reino, no podemos dejar de lado a Nehemías, un hombre del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de establecer el reino, no podemos dejar pasar a Nehemías sin mencionar su historia, su capacidad, su momento cuando Dios le usó como instrumento. Un hombre que casi no se llevaba en cuenta, un anónimo en su momento. Pero Dios levanta hombres de ese perfil para una gran tarea. Un trabajo que muy poco se atrevería de hacer. Nada más y nada menos que restaurar los muros de una ciudad que no tenía nada a favor. Una ciudad destruida. La historia cuenta cuando llegó a Jerusalén. Puede observar los muros caídos, escombros, las puertas consumidas por el fuego. Pero todo esto no produjo un desánimo. No se desanimó Nehemías, al contrario, se animó él mismo, animó al pueblo y lo llevó a la acción, y pudieron levantar el muro hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4:6 encontramos eso. Mis queridos hermanos, yo sé que Dios te puso a ti y a mí en tu barrio, en tu ciudad, en tu país para establecer el reino. No dudes a pesar de las adversidades o religiones que se multiplican hoy en día. No tiene que ser un factor negativo para usted, porque usted es un agente con licencia para establecer el reino de Dios. Dios, Jesús te había dado la autoridad en la tierra. Y esto es una palabra latente que me inquieta todos los días. Por eso lo estoy compartiendo con usted. Te digo de todo corazón, usted es un agente con licencia, con permiso para establecer el reino de Dios. Usted tiene capacidad. Libere esa capacidad, esa potencial que tú tienes. Dios ha puesto en ti. Dios ha depositado en ti bienes y recursos. A pesar de las adversidades, Dios quiere usar tu vida. Y Dios quiere que tú seas un agente. Uno que se multiplique, uno que pueda sosigar y uno pueda enseñorearse a través